tenemos toda la información del Festival Internacional Cervantino. Estaremos en vivo en Guanajuato, Rafa. Además, aquí en el estudio, Priscila Hernández, coreógrafa que participó en la película El Bardo de Alejandro González Iñárritu. Laura Barrera, ¿cómo estás? Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. También saludamos con mucho gusto a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y bueno, quédense, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Desafortunadamente iniciamos con un asunto muy doloroso, inesperado, una triste sorpresa para la poesía. La poesía está de luto. Ha muerto el autor de La Justa Fatiga. Rafa. Así lo recordamos, muy joven él. Poeta, novelista, ensayista y autor de libros para niños y jóvenes, Alejandro Sandoval falleció dejando una obra sólida. Nació en la ciudad de Aguascalientes el 23 de septiembre de 1957. Su padre, el también poeta Víctor Sandoval, y su madre fueron fundamentales para su desarrollo profesional. Estudió filosofía hispánica en la Universidad Central de Cuba. Fue presidente de la Asociación de Escritores de México y miembro del Consejo Directivo de la SOGEM. Su obra para niños ha sido traducida al portugués y sus poemas al inglés. Entre sus obras publicadas destacan Autobiografía de Cuerpo Entero, Los 7 pecados capitales, Las fronteras iniciales y las novelas La Justicia Fatiga, Piel de hormiga, La tolvanera, Playas del Este, Sin muerte ni fulgor, Con el favor del viento y Destierro. Noticias 22, Alberto Aranda. Un abrazo fraterno a sus familiares y amigos. Cambiando de tema, la ciencia y la innovación son los ejes con los que Barcelona busca crear una red global de vanguardias. Esta es la información. La Ciudad de México fue sede del Barcelona Innovation Day, evento anual de cooperación internacional que busca establecer alianzas entre el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de Barcelona y otras ciudades punteras en estos ámbitos. Tal es el caso de la capital mexicana. Estamos encantados de poder estar hoy en Ciudad de México celebrando este Barcelona Innovation Day con el propósito de ahondar en estas relaciones de cooperación entre las universidades, centros de investigación y el resto de entidades del ecosistema del conocimiento y la innovación de Ciudad de México y Barcelona. 30 ponentes de renombre internacional y más de 200 asistentes entre rectores de universidades, diplomáticos y directores de centros de investigación de ambas ciudades participaron en este foro bilateral, una iniciativa de SciTech DiploHub, la organización de colaboración público-privada sin ánimo de lucro responsable de la proyección exterior del ecosistema científico de Barcelona, ciudad que en 2018 se convirtió en la primera urbe del mundo en implementar una estrategia de diplomacia científica. Durante el día de hoy hemos también tenido la ocasión de lanzar el capítulo mexicano de la red Barcelona Alumni, que es la red que reúne a todos los científicos, expertos en tecnología, que se formaron en cualquier institución de Barcelona, en cualquiera de sus universidades y centros de investigación, y que ahora residen y trabajan en Ciudad de México. En los días previos al Barcelona Innovation Day, representantes de una veintena de instituciones científicas y académicas de la capital de Cataluña realizaron múltiples visitas a las principales infraestructuras científicas y tecnológicas de la Ciudad de México. No es casual que estemos aquí. Ciudad de México fue seleccionada precisamente por ser una capital puntera en ciencia y tecnología en América Latina. El evento concluyó con la firma de un memorando de entendimiento y cooperación que buscará incrementar la colaboración entre universidades, empresas y startups de ambas ciudades. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Todo listo para sumergirnos en las nuevas propuestas sonoras. Este viernes arranca en el Palacio de Bellas Artes el 44 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. El Foro Internacional de Música Nueva, en su edición número 44, vuelve completamente en formato presencial, con muchas actividades, ¿no?, como antes de la contingencia sanitaria, y con una de las mayores presencias en los estados de la República. Como parte del foro y del Festival Cultura UNAM, se estrenará en el auditorio del MUAC 6 obras nuevas de música mexicana de cámara, un ensamble de cuerdas, alientos, percusiones y electrónica dirigido por Rodrigo Cadet. Este año destaca el estreno en México de la ópera La Orestiada de Yanis Xenakis, en el marco de su centenario. Primero se presentará el 25 de octubre en el Teatro Juárez en Guanajuato y luego viajará a la Ciudad de México. El 29 se presenta en el Palacio de Bellas Artes.
Este compositor, Yanis Xenakis, es un compositor fundamental, ¿no?, en la historia de la música del siglo XX, ¿no? Ha sido gran parteaguas en todo lo que tiene que ver con la música y matemáticas, la estocástica, e influencia para muchos compositores, ¿no?, de nuestros días. En las redes sociales de la Coordinación Música y Ópera estarán compartiendo todas las actividades del 44 Foro Internacional de Música Nueva. Muchas de ellas son gratuitas y para otras el boleto no supera los 100 pesos. Noticias 22, Julio López. A galope revolucionario, la memoria de Ricardo Flores Magón recorre el país. Hasta el 28 de octubre, en 27 municipios de 13 estados del país se realizará Anarquía Creativa, ciclo magonista de convite cultural, esto en el marco del año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. Es un poco retomar esta idea también nuestros equipos, pensando en los últimos años de vida de Flores Magón, que se dedicó mucho a la escritura. Nuestros equipos retoman estos textos que él hace, y comienzan a hacer actividades, ¿no? Empiezan a hacer lecturas dramatizadas, obras de teatro. Le dan como un giro a estos textos que nos permiten acercar esta historia de este personaje a otros públicos, ¿no? Las jornadas de acceso libre para personas de todas las edades comprenderán pintura de murales, talleres de caricatura, stencil, sticker, pintura gráfica y grabado, creación de calaveras, ofrendas comunitarias, círculos de diálogo, música y teatro que versarán en torno al pensamiento e influencia de Ricardo Flores Magón. La programación se define a través de un sondeo, de una reflexión en comunidad en la que se ponen sobre la mesa cuáles son los intereses que se quieren tratar en esta cartelera. La programación completa de Anarquía Creativa, ciclo magonista de convites culturales, se puede consultar en la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Una muy breve pausa. Regresamos al Festival Cervantino en Guanajuato. Trigésimo-tercera Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Con actividades presenciales y en línea. Conferencias, presentaciones editoriales, Estado de México como invitado y la presencia de la República de Chile. Prepara tus zapatos, habrá concurso de chilenas. Del 6 al 16 de octubre en el Museo Nacional de Antropología. Programación en feriadelibro.ina.gov.mx. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México. ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? Ay, buena pregunta. El amor. La esperanza. El acero. No, una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. INE. Rafa, lo que les ofrecimos a nuestros amigos de Noticias 22, toda la información, la mejor cobertura la tenemos nosotros del Festival Internacional Cervantino. 50 años de la Fiesta del Espíritu, mi estimado Víctor Gaspar, vamos contigo, platícanos cómo se vive allá en la capital cervantina. ¿Qué tal, Laura, Rafael, amigos de Noticias 22? Efectivamente, nos encontramos aquí en vivo en el Festival Internacional Cervantino, en uno de los emblemáticos lugares que es el Callejón del Truco. Y la fiesta, pues ya empezó, segundo día de actividades. Y como recordarán, la Ciudad de México es la entidad invitada y parte de la oferta que nos brinda la capital del país tiene que ver con artes visuales. Y para ello nos acompaña Mauricio Mayer, responsable de artes visuales de la Ciudad de México. ¿Cuál es la oferta, Mauricio? Gracias por la entrevista. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado de estar aquí con ustedes y de difundir
en este extraordinario canal cultural la programación de la Ciudad de México en el ámbito de las artes visuales. Bueno, pues la oferta en términos generales artística de la Ciudad de México va a ser potentísima. Durante estas 3 semanas de festival serán más de 1,300 artistas y bueno, no están de más los museos que se habitan con piezas extraordinarias y una reflexión muy, muy interesante en torno a la visualidad y a la creación contemporánea de nuestro país. Son varios los ejes que nos presentan aquí en esta edición. Sí, son varios los ejes. Empezamos desde una reflexión sobre los orígenes, el sustrato histórico que hay en nuestra ciudad capital, estas diferentes capas históricas que hay. Ustedes todos sabemos que cuando se empieza a escarbar en el centro histórico salen hallazgos arqueológicos interesantísimos. Y en este caso Gerardo Suter, un artista que lleva muchos años trabajando y reflexionando sobre el centro histórico y sobre su memoria histórica, genera en el Museo del Conde Runo una extraordinaria instalación sobre estos elementos con algunas fotografías de la Coatlicue, del Tlaloc, de cuando habitaron la Sala de los Monolitos en lo que fue el primer museo de historia de nuestro país. ¿Cuál es la importancia de rescatar todo este patrimonio visual para generar precisamente identidad en un mundo en el que pues proliferan las imágenes? Sí, bueno, justamente lo interesante, estamos tan abrumados con esta intensidad de imágenes en las redes sociales que tenemos, que esto es una oportunidad en un espacio museístico, que es un espacio de silencio, de recogimiento, de reflexión, en donde el público se podrá enfrentar a obras importantes de artistas que están pensando en temas muy definitorios de la identidad tan compleja y tan diversa que es la Ciudad de México, porque también en la Ciudad de México confluyen todas las culturas, no solamente del país, de las regiones del país, sino de también muchos países, ¿no? Es una ciudad muy, muy dinámica que nos muestra esta vitalidad extraordinaria y eso tratamos de integrar en estas muestras. Entonces Gerardo Suter indaga sobre esto. Al lado tenemos una muestra muy, muy interesante de proyecciones, por ejemplo, de un caso muy específico y muy particular de la Ciudad de México, que son los personajes de Tepito, fotografiados por Francisco Matarrosas. Y al lado tenemos en el Museo Diego Rivera una exposición extraordinaria, que es una conmemoración también a un año de su fallecimiento del gran fotoperiodista Marco Antonio Cruz, que durante más de 4 décadas estuvo documentando de forma muy, muy incisiva, muy profunda la realidad de la Ciudad de México a partir de su mirada fotográfica. Entonces, esta es una exposición realmente extraordinaria, es una remembranza a su trabajo chilango, que se complementa con la Casa Chilanga, que es una casa que está habitada por las ideas irreverentes y extraordinariamente lúcidas de Carlos Monsiváis. Fue una colaboración con el Museo del Estanquillo. Ahí todas las colaboraciones. Por último, para terminar esta entrevista, Mauricio, me gustaría preguntarte, ¿un científico utiliza un microscopio para revelarnos una realidad minúscula? Un fotógrafo centra su mirada en los procesos sociales. ¿Cuáles son los elementos que definirían, por ejemplo, la identidad en Tepito? Un fotógrafo tiene esa agudeza para curar la realidad, para ofrecernos un platillo a los ojos. Bueno, Tepito es un microcosmos de la extraordinaria riqueza que hay en la ciudad y aún ahí hay una diversidad inmensa. Puedes encontrar desde deportistas, boxeadores, vendedores ambulantes, estudiantes. Entonces es un pequeño reflejo, es una síntesis también de un panorama muy, muy amplio de todo lo extraordinario que sucede en la Ciudad de México. Y por último, una exposición que tenemos de artivismo, feminismo, arte y género en el Museo de la Alhóndiga, en donde hacemos un recorrido histórico de cómo las mujeres artistas han construido un discurso que busca fortalecer los derechos de la mujer a través del arte. Pues a tomar esta oportunidad, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos y te invito también a que nos acompañes a ver lo que ayer les presentábamos, la crónica de lo que sucedió en la inauguración aquí muy cerca en el Teatro Juárez. Después de permanecer cerrado por más de medio año debido a su remodelación, el Teatro Juárez levantó su telón para dar inicio a la ceremonia de inauguración del Festival Internacional Cervantino, uno de los eventos culturales más importantes del país. En esta edición se reconoció la trayectoria de la periodista Rosa María Muñoz y el fotógrafo Héctor Rodríguez Colmenares, quienes por más de 3 décadas han difundido la cultura cervantina.
Pues a mí significa tener una oportunidad que a través de mis imágenes poder lograr que demás personas vean lo que siento a través de mi lente. También se distinguió el trabajo y el esfuerzo de todo el staff que hace posible el montaje de los espectáculos. La primera de las 3 preseas cervantinas fue para Isidro Guerrero, alias Chilo, quien colaboró por casi 5 décadas en el festival como técnico y guardián del Teatro Juárez. Isidro Guerrero, Chilo, ha sido la sonrisa que ha dado paso a este enorme escenario, que ha cuidado de este teatro y de nosotros. La artista visual Carmen Parra y el director de orquesta Arturo Dimec recibirán también este reconocimiento. Pues justamente el Cervantino cumple 5 décadas demostrando que la fuerza de la cultura es enorme, que el poder infinito de la transformación a través de la cultura es posible y por eso se construye lo que parece imposible, la paz a través de la cultura. Que vivan las culturas del mundo. Larga vida al Cervantino, felices 50 años. Noticias 22, Óscar Cortés. Y bueno, también como parte de las actividades del reconocimiento, desde hace varios años el Festival Internacional Cervantino instituyó la Presea Cervantina. En esta ocasión, para conmemorar los 50 años de este festival, fueron reconocidos 3 destacadas figuras de la cultura. Por más de 48 años, Isidro Guerrero formó parte del staff del Festival Internacional Cervantino. Inició como responsable de cabina de audio en los entremeses que se realizaban en Plaza San Roque junto con Enrique Arruelas en 1970. En el segundo festival me invitaron al Teatro Juárez a trabajar. Entonces entré como audio, sonido, audio. Después, en transcurso de bastantes años, tuve que ver también en cuestión de electricista o iluminador y últimamente pues lo que era tramoyista. A partir de 1991 estuvo al frente del Teatro Juárez. Chilo, como también es conocido, era el encargado de velar por la integridad del inmueble. Ese hombre serio y de pocas palabras se transformaba cuando algún periodista intentaba subir al escenario para obtener una entrevista. Todos los medios pues me conocían, me conocen y yo sé que a veces era un poco rudo, pero pues que entiendan que este edificio no es un edificio cualquiera. Isidro formó parte del ejército invisible que cada noche transformaba y trasladaban las ideas de los creadores al escenario. Es testigo y protagonista de la evolución que ha sufrido la fiesta del espíritu. Con su esfuerzo y compromiso, se ganó el respeto y cariño de autoridades, artistas y reporteros. En esta edición de oro del festival, se hizo merecedor de la Presea Cervantina. Nadie creíamos que íbamos a llegar hasta los 50 años. Y nunca creí que yo iba a estar el aniversario de los 50 años. Por eso es un gran sentimiento que tengo teatro, que es parte de lo que fue mi vida, mi familia y muchas cosas. Noticias 22, Óscar Cortés. Y bueno, esto es parte de lo que sucedió anoche, justo cuando estábamos al aire, y aquí tenemos esta información que le hemos ofrecido. Vamos a regresar a la Ciudad de México, pero los invitamos a que permanezcan en esta transmisión en vivo desde Guanajuato, porque les tenemos más información, algo relacionado con Ucrania, pero también cómo la gente está viviendo este retorno a las actividades presenciales del Festival Internacional Cervantino. Laura, Rafa. Gracias, Víctor. No nos despedimos entonces. En un ratito más volvemos con ustedes y seguimos celebrando la fiesta del espíritu. Ya volvemos, Víctor. Por lo pronto, una pausa, Laura. Una pausa y una invitación, una recomendación. Hoy en Debate 22, Jacaranda Correa recibe al pintor Daniel Lezama para hablar sobre sus vértigos de mediodía. No se lo pierdan al término de este espacio formativo. Por lo pronto, una brevísima pausa y al regresar, invitada de superlujo aquí en el estudio. Quédense a descubrir de quién se trata. Regresamos.
La COFESE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¿Qué invitadaza de lujo tiene el día de hoy Julio López? Prácticamente coreografió una película y está aquí hoy con nosotros en la marquesina. Vamos con ustedes. Laura, Rafa, amigos de Noticias 22, muy buenas noches. Como ya lo decía, tenemos invitadas al día de hoy, Priscila Hernández. El mundo del cine se construye del talento de muchísimas personas y unos trabajos son más visibles que otros. Tal vez el de Priscila no suene demasiado, pero se ve muchísimo. Priscila, muy buenas noches por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Priscila es coreógrafa y ha trabajado con grandes directores. Uno de ellos es Sam Mendes. Trabajaste en James Bond, ¿no? En esta película que se filmó, parte de ella aquí en México, construyendo lo que es este festival o este desfile del Día de Muertos, que ha trascendido ya a lo largo de los años y que ahora se ha instaurado justamente en esta ciudad. ¿Cómo fue para ti justamente trabajar con un director, con Sam Mendes, pues hablando de algo que es muy mexicano, que es justo el Día de Muertos? Sí, para mí realmente es un honor poder hablar de mi cultura y de mi país, del cual estoy sumamente orgullosa, de mi mexicanidad. Y el poder trabajar con un artista de ese tamaño, tan sensible, y poder expresar un poco de mi conocimiento de la danza a través de las películas. Para mí es una gran oportunidad. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco tu trabajo. Pues a veces me toca crear conceptos dentro de las películas y otras veces me toca simplemente pues ayudarle al director a contar la historia a través del cuerpo, ¿no? Del movimiento, y por eso me toca hacer de todo tipo de danzas, de estilos de danza, sobre todo. ¿Cuál fue el reto justamente en esta película, que pues tiene justo muchísimo movimiento? Es una película espectacular, que visualmente es impactante además. Pues el reto era, yo creo que ser muy respetuosa con la cultura mexicana y tratar de hacerlo muy vistoso y muy visible y con los mejores bailarines de México y tratando de tener pues esta calidad que tienen las tehuanas. También metimos bailarines urbanos. Pues fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, la verdad. Bueno, además de Sam Mendes, trabajaste recientemente con uno de los directores pues más sobresalientes de la cinematografía mundial, que es otro mexicano, Alejandro González Iñárritu, en Bardo, que pues muy pronto vamos a ver, que muy pronto se va a ver. Ya se vio en Venecia, ya se vio en algunos otros festivales. Llega a México la próxima semana, al Festival de Morelia, y ahí también estuviste trabajando. Sí, esa fue una gran experiencia porque ahí me tocaron hacer muchas escenas dentro de la película. Entonces también me tocó como hacer diferentes tipos de bailes y de conceptos, ¿no? Lo podemos ver con Los Caídos, que fue una escena que resonó mucho, que ahí trabajamos con muchos bailarines contemporáneos durante más de 1 año y medio de trabajo de mesa y de ejercicios, también con bailarines urbanos. Otra vez trabajamos con los mejores de México y ese es un privilegio para mí, ¿no? Poder también darle ese lugar a los artistas mexicanos a nivel internacional, porque estas películas se ven en todo el mundo. Sí, es una película de la que hemos visto poco, ¿no? O sea, yo afortunadamente ya tuve la oportunidad de verla, y para aquellos que justamente no la han visto, esta escena de Los Caídos se desarrolla en el centro de la Ciudad de México. El centro histórico se vacía y prácticamente lo que sucede es que el personaje interpretado por Daniel Jiménez Cacho va caminando y de pronto la gente empieza a desfallecer, ¿no? ¿Cómo fue construir justamente este concepto en esta idea que tiene Alejandro González Iñárritu de lo que es un poco
su vida vista a través como si fuese un sueño, pues. Sí, fue completamente onírico y también muy complejo porque no es una caída por un disparo, no es una caída por un impacto. Simplemente tienes vida y dejas de tenerla, ¿no? Entonces sí, es muy complejo y complicado porque estás en el piso. Entonces estos bailarines pues tenían que caer y tampoco se tiene que ver que son bailarines. O sea, estamos tratando de hacer alguna escena muy realista, ¿no? Jugar con la cámara también es una parte súper interesante de lo que hago, porque si la cámara está en cierta posición ya todo es diferente, ¿no? Las caminatas inclusive de la gente que caminaba también eran bailarines, porque todo tenía una precisión y Alejandro pues escogió los bailarines junto conmigo minuciosamente. Trabajamos durante 1 año y medio casi para lograr esa escena. Digamos, eso es de lo que no se ha visto, pero lo que sí se ve en el tráiler es justamente esta escena en el California Dancing Club, que queda muy cerca aquí de los estudios Churubusco, y que tiene que ver justamente con el baile. Es al principio de la película, la escena se ve repleta de personas, y en ese sentido, ¿cómo construyes lo que vemos en pantalla? Ahí fue un poco diferente, porque esa escena, siento que Alejandro cuando ya saca lo que tiene que sacar, que es lo que tiene en su mente, empieza a crear, ¿no? O sea, ya se vuela y entonces empieza a hacer más pues cosas más oníricas o ya sus gustos personales. Y esa escena fue muy especial porque trabajamos con los actores en este momento tan icónico de la película y trabajamos con muchos bailarines y es otro tipo de danza, ¿no? Ahí era pues mucho más, pues digamos, latino, ¿no? De cierta manera, refleja nuestra cultura. Entonces, el trabajo de la cámara también fue todo un reto y trabajar con tantas personas. Y la manera en que ves las imágenes a través de la danza, o sea, literal esa escena te va contando toda la historia a través de la danza, o sea, ese es el hilo conductor. Entonces eso para mí, o sea, cuando logramos esa escena fue casi todo el mundo llorando ahí, ¿no? Y creo que por eso ha tocado tanto a la gente. Hay muchísimos cambios de ritmo y se sienten muchísimas emociones, ¿no? Ya el público pronto tendrá la oportunidad de ver esta película, pero mientras nosotros te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, pues muchas gracias, Julio, por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí lo tienen. No se pierdan esta película, de verdad que vale muchísimo la pena. Va a estar en el Festival Internacional de Cine Morelia. Luego llegará a la plataforma de Netflix, pero si tienen la oportunidad, veanla en el cine, por supuesto, ¿no? Ahí es donde se ve muchísimo mejor el sonido, el audio y todo lo que mencionabas. Vamos a hablar de otra cosa porque llega a las plataformas digitales Velascorán, que tiene que ver con la adaptación de un libro. Espérenme tantito. ¿Cómo chingados llegamos aquí? El México de los años 70, el Distrito Federal como urbe gris y sombría, un hombre harto de su vida y su monótono empleo. Todos estos elementos se juntan para que surja Velascorán, un detective privado con mucho ímpetu, pero poco talento. No, ya, fíjese. Pues chinga su madre usted, ¿cómo ve? Recuperar estos libros, estas novelas de Paco Ignacio Taibo II, que había leído algún par en mi adolescencia y había visto las películas de Carlos García Gras y Alfredo Gurrola, así que pues nada, pareció como interesantísimo el reto y a partir de eso, bueno, pues nada, fue como estudiar los libros, entender muy bien como el tono que íbamos a proponer para esta serie y nada, trasladar lo que se planteaba en papel, ¿no? a la pantalla. Porque donde los que son alguien usan su poder para chingar, podemos hacer la vida un infierno. Luis Gerardo Méndez interpreta a Velascorán, quien arriesgará todo con tal de hacer justicia. Su primer objetivo es capturar a un feminicida. Mira, todo empezó con un tal Cerebro. Mientras más te acercas a mí, más me acerco yo a ti. Y yo lo que más aplaudo de un actor o una actriz es el valor, ¿no? El valor que tienen para desdoblarse, para echarse un clavado, para convertirse en otra cosa completamente diferente a ellos. En el caso de Luis Gerardo fue como eso, como desde un primer momento, desde la primera reunión, como decir, bueno, ¿y cómo va a ser este hombre? Los cambios más radicales de la adaptación se ven reflejados sobre todo en los personajes femeninos que adquieren más fuerza. Mi hermana. Y ahorita estamos viviendo en la época después del Me Too, ¿no? Hay cosas de la novela que en aquel entonces, ¿no? A finales de los 70s, y en el cine de los 70s y en la televisión en los 70s, ¿no? Eran
eran bien vistas, eran pues, permitidas, y luego se abre como todo este espectro recientemente, ¿no? De cosas que tal vez estaban permitidas o estaban, estaban como en la periferia de la mirada de mucha gente que tampoco son tan correctas, o sea, ya analizándolas desde un punto de vista femenino. Un cabrón tan inteligente no es cosa fácil. Velasco Arán no busca más que entretener. Tiene un marcado humor negro, mucha sátira y aunque aborda temas políticos y sociales, solo sirven de contexto para contar una historia lo mejor posible. Muchacha de la cola de caballo. Si quieres puedes esconderte en mi casa. Pero de la muchacha luego les cuento que ya se está acabando el tráiler. Es una delgada línea que tratamos de respetar mucho y no caer en ningún momento en glorificar la violencia o darle, ¿no? Como mucha presencia visual, ¿no? Sino más bien enfocarnos en los personajes, en las consecuencias, ¿no? de dicha violencia y en tratar de buscar la conexión humana. La mayoría cree que en una ciudad como el DF la cosa está jodida, que no habrá final feliz. Pero la verdad, yo quiero pensar lo contrario, que las cosas sí cambian, aunque vayamos... Velasco Arán ya está disponible en la plataforma de Netflix. Por cierto, olvidé presentarme. Noticias 22, Mi nombre Julio es López. Velasco Arán Shine, detective independiente. Bueno, pues ahí lo tienen. Y ahora vamos a cambiar de tema porque el festival Miradas Locales da cuenta de la gran producción cinematográfica que se está realizando en el Estado de México. Miradas Locales celebra su 8ª edición, un festival cinematográfico que se dedica a difundir las obras de cineastas que hayan nacido o actualmente vivan en el Estado de México. De pronto hago las comparativas con la cantidad total que registra el IMCINE anualmente en la cantidad de cortometrajes que se producen, y si nosotros nos comparamos con eso, diríamos que en el Estado de México prácticamente estamos produciendo el 20 o más del 25% de cortometrajes a nivel nacional, lo cual me parece que quizás no es así, porque no todo lo que se produce se registra, por lo menos en el IMCINE. El festival se realiza en 5 municipios, en El Oro, en Toluca, en Lerma, en Texcoco y en Sinacantepec. Este año recibimos 121 obras cinematográficas entre cortometrajes y largometrajes, que bueno, largometrajes la verdad es que no son tantos, son 4 me parece, pero aún así pues es una cantidad bastante importante solamente de cineastas del Estado. Este año prepararon más de 80 actividades gratuitas, que sucederán de manera presencial e híbrida. Tenemos talleres presenciales para niños, niñas y de formación profesional en presencial, y después en la semana en línea tenemos talleres para niños, niñas y también para formación profesional en línea, o sea, tenemos las 2 vertientes. Miradas Locales se realizará del 14 al 23 de octubre y se extenderá virtualmente hasta el 2 de noviembre de 2022. Noticias 22, Julio López. Bueno, ahí lo tiene. Esto sucede, o va a suceder más bien en el Estado de México. Hoy arrancó también el Festival DocCMX y les tendremos todos los detalles, por supuesto, de este encuentro cinematográfico. Mientras tanto, pues ya les dividimos un par de opciones. Regresamos con ustedes. Laura, Rafa, ¿cómo ven todo lo que hemos tenido hoy? Pues aprovechemos el insomnio, hay mucho que ver tanto en plataformas como en el cine, y decir que Priscila, los 2 años siguientes al estreno de James Bond, fue la que se encargó de coreografiar el desfile. ¡Wow! Una cuestión muy interesante. Efectivamente, ya son, pues digamos que profesionales que le están haciendo en grande en el cine internacional, porque es una película de nivel internacional. Y vamos a Jueves de la Región, Rafa. En esta ocasión, tras la huella del filósofo de la Escandón. El escritor Guillermo Fadamelli se plantó ante el público lector de la región en los años 90 como un personaje rompedor, inconforme, crítico, iconoclasta que azotaba las buenas costumbres y que tomaba para sí y para los muchos jóvenes que le seguían la libertad de expresarse y vivir como les diera la gana. Sus primeras novelas tienen este ánimo provocador, acompañadas del personaje mismo, que no dejaba pasar la polémica y la oportunidad de la disrupción. Las novelas estuvieron acompañadas de una editorial propia, la editorial Mo, que daba cauce también a jóvenes para poner sobre la mesa de los pacatos y los conservadores una serie de textos explosivos.
Como todo buen artista, Fadanelli no se quedó en esa vía. A lo largo de los años hemos visto que sus novelas fueron evolucionando hacia temas más oscuros y reconcentrados. Hay un punto dadaísta. Es quizá uno de los escritores contemporáneos que más ha trabajado el entorno urbano, sobre todo, aunque no exclusivamente, el de la Ciudad de México. Por sus novelas desfilan barrios paupérrimos, cantinas, tugurios, hoteles de medio pelo olvidados, los rincones poco conocidos del centro histórico. Un entorno urbano lleno de melancolía y herrumbe, pero también lleno del rumor excitante de las grandes ciudades. También desfilaban por sus novelas las tentaciones de la vida cotidiana, las drogas, el alcohol, la cultura de la fiesta y la música, y muchas mujeres. En ese arco evolutivo hemos visto también la aparición cada vez mayor de la filosofía, una tendencia que comienza a ser más clara en los años 2000 y que ha crecido en la literatura de Fadanelli al grado de que hoy podemos decir que el verdadero protagonista de sus novelas es el pensamiento. Un pensamiento dedicado a desdoblar la necedad de los hombres y, en medio de la violencia, el absurdo, el autoritarismo, la desigualdad, ofrecer la cara de la ética personal como única tabla de salvación. Los personajes de Fadanelli resultan así personas rumiantes que deambulan por sus propios destinos y por las calles de esta ciudad, tratando de resolver el mayor enigma de todos, cómo ser la mejor versión de nosotros a pesar de nuestra sucia humanidad. Es por esto que lo consideramos el filósofo de la colonia Escandón, lugar por el que se le avista de vez en cuando, y llamamos a usted a que lo lea lo más pronto posible, ahora, ya. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, hay una recomendación de lectura imperdible. Para sacar lo mejor de nosotros mismos con Guillermo Fadanelli. Una brevísima pausa, regresar más del Festival Cervantino, no se muevan. Este año Corea del Sur es el invitado de honor de la edición número 50 del Festival Internacional Cervantino. Yue Mansin Rodríguez, a través de diversos reportajes y desde tierras coreanas, nos lleva a recorrer y a descubrir todo acerca de este hermoso país. Acompáñenos por la pantalla de Canal 22. Corea en el Cervantino. Estreno del miércoles 12 al domingo 30 de octubre, 22 horas. Hablaba ruso y la gente se lo creía. Ajá, le creía que era Anastasia y ni siquiera hablaba ruso. Impostores. Es esta gente que tiene un carisma muy especial. Para hacerse pasar por quien no es y fingir lo que no son. Impostores en Algarabía TV. Nueva temporada, nuevo capítulo. Viernes, 21:30 horas. Ellos han recorrido el mundo con su música y llegan al Cervantino al ritmo del pop representativo de Corea. CART K-Pop, Festival Internacional Cervantino, 50ª edición, jueves 22 horas. Regresamos a tierras cervantinas, allá está el equipo de reporteros de Noticias 22, en esta ocasión Víctor Gaspar nos platica. Mi querido Víctor, ayer platicabas con Hera Hae-san Park, esta soprano surcoreana, que fue la encargada del concierto inaugural y que vale la pena subrayar, se presenta este sábado en el Palacio de Bellas Artes. Para quienes no tuvimos la oportunidad de estar en Guanajuato, pues vivir esta experiencia, porque ha de ser una voz verdaderamente hermosa, Víctor. Sin duda, la voz es hermosa, la presentación de anoche fue verdaderamente conmovedora. Llegar al público de esa manera, con la otra voz mexicana, la de María Katsaraba, es verdaderamente memorable. Ayer tuvimos la oportunidad, como ya mencionabas, Rafa, de visitarlas en el ensayo y en su camerino. Pero después de que terminamos la transmisión, nos fuimos al concierto. En esta ocasión recorrimos las gradas y pudimos darnos cuenta de cómo el público goza el bel canto y cómo era necesario un retorno a las actividades presenciales, a celebrar la vida, a celebrar el espíritu. Aquí la crónica. Las filas para entrar a la inauguración del Festival Cervantino no dejaron duda del entusiasmo de la gente por regresar a las actividades presenciales y disfrutar del concierto de María Katsaraba y Hera Hae-san Park. Puntualmente, las primeras notas se escucharon en la Alhóndiga de Granaditas.
María Isabel Vergara, habitante de Guanajuato capital, llegó con su hermana y su sobrino para disfrutar de la esperada inauguración. Fue muy esperado, muy esperado que volver a disfrutar el Festival Internacional Cervantino, porque como estuvimos 2 años de pandemia, no fue igual, no es igual la convivencia, no es igual disfrutarlo en vivo. En las gradas estaba José Silvestre. Vino desde León con sus padres y sus sobrinos para disfrutar de la Fiesta del Espíritu, que es una tradición familiar y en la que la ópera es uno de sus espectáculos favoritos. Bueno, sí, yo antes nada más veníamos simplemente nada más aquí en la Alhóndiga, también andábamos por los callejones cerca de las plazas donde había juglares, eventos de danza al aire libre. Entonces es no nada más en un solo lugar, es recorrer Guanajuato. Un nutrido grupo de jóvenes no lograron entrar a las gradas, dada la demanda, pero su ánimo estuvo desde la calle aledaña, donde disfrutaron del concierto. ¿Qué significa para ti entonces regresar a Cervantino como gente joven? Para mí, pues siempre ha sido parte de mi cultura. Desde que soy pequeña recuerdo venir con mi mamá desde temprano a la 1 de la tarde, porque antes el acceso era desde temprano. Entonces, el poder regresar a el Cervantino es algo cultural, es una costumbre de aquí de Guanajuato, es una tradición. Ha sido muy impresionante toda esta preparación que tiene el Cervantino para nosotros. Estamos muy entusiasmados de poder regresar nuevamente. Somos muchísimos los estudiantes que estamos aquí. Después de un repertorio clásico, María Catzaraba abrió la brecha hacia el espíritu mexicano, que floreció en aplausos. Y después, el lenguaje de la música unió en baile a México, Corea y al público. Así terminó un concierto inaugural que llenó el espíritu de los asistentes y al final colmó los cielos de Guanajuato con fuegos pirotécnicos en varios puntos de la metrópoli para dar inicio al Festival Internacional Cervantino número 50. Noticias 22, Víctor Gaspar. Hace unos días en la Ciudad de México se llevó a cabo la Cumbre Mundial de Ministros de Cultura Mondiacult 2022. ¿Y por qué le menciono esto? Porque uno de los ejes que se discutieron fueron cultura para la paz. Y precisamente es el grupo ucraniano Daka Braka que ofreció un concierto hoy al mediodía, el que representa una vocación a pesar de la adversidad. Ellos definen su propuesta musical como etnocaos. En ella se reúnen diversos estilos folclóricos de esa región del mundo. El cuarteto ucraniano Daka Braka se presentó en la exhacienda de San Gabriel con las percusiones y voces que los caracterizan. Ми зародились в театрі Дах в Києві у 2004 році, вже досить довгий час тому. A su propuesta musical han sumado un diseño propio en su vestimenta. El sombrero es una creación de esta banda que no alude precisamente a una tradición, pero que le da a este cuarteto una identidad propia. Olena Tsibulka, Irina Kovalenko y Nina Grenetska portan estas creaciones. Так як ми не співаємо в традиційному вигляді наші пісні українські, ми їх робимо експерименти з ними, тому ми вирішили, що було би добре, власне, проекспериментувати з одягом. І це костюми українських дизайнерів, вони використали етнічні мотиви, там всякі вибівки і ринку, да. Daka Braka realiza una gira por México y Estados Unidos. Estos guerreros del arte ven en su música una manera de promover la paz y detener el conflicto que sufre su país, en el cual sus familias permanecen. Por ello, como muchas otras agrupaciones artísticas y culturales ucranianas, realizan colectas y una campaña para detener la violencia. Cuando les preguntamos sobre ese tema, sus rostros se ensombrecieron y su mirada se hizo silencio. Сьогодні життя в Україні надзвичайно складне. Ми
переживаємо за всіх наших рідних, які там, ну, мабуть, до вас теж приходять новини, що йдуть ракети, розриваються просто в центрі нашої столиці, вбивають цивільне населення, не кажучи вже про військових. Це справді трагедія і справжнє жахіття. Por lo pronto, Dacabraca sigue con su misión de paz, con sus percusiones que recuerdan el corazón vivo, con su voz que habla del alma de un pueblo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues esto es parte de lo que ha acontecido en este segundo día de actividades del Festival Internacional Cervantino en su edición 50. Una amplia gama de actividades que seguiremos disfrutando por varios días en esta fiesta de celebración. Déjenme comentarles que hace unos momentos inició el concierto, uno de los más esperados por la juventud, algo referido al K-pop. Tuve la oportunidad de recorrer esa zona y verdaderamente la concentración de jóvenes es notable para recibir a una de las bandas coreanas más representativas del género. Mi compañera Karen Rivera le tendrá el reporte mañana de este concierto que sin duda va a ser memorable. Por hoy es todo y los dejamos con esta entrevista que precisamente Karen Rivera realizó el día de hoy por la mañana. Hasta pronto. El K-pop es más que un género musical, es una industria, un modelo aspiracional, una marca con la que se conectan miles de jóvenes. La agrupación coreana KART es una fiel representante de este estilo, pero se diferencia de las demás porque su música se inspira en ritmos latinoamericanos. 취향에도 맞고 굉장히 좋아하고 춤추기도 너무 좋은 장르고, 그리고 사실 저희가 그 장르를 처음 접하고 시작했을 당시에 K-팝에서는 많지는 않았기 때문에 좀 색다르지 않을까라는 생각도 했었습니다. 일단 K-팝의 인기 비결이라고 하면 사실 저도 현역으로 지금 하고 있는 이게 아티스트로서 다른 선배님들의 무대를 보고 하면 저도 되게 그 매력에 매료될 때가 많아요. 근데 그게 그냥 단지 그냥 노래가 좋아서가 아니라 그 좋은 노래에 좋은 퍼포먼스가 있고 그리고 또 멤버 각자 개개인의 그런 합이 되게 좋은 것 같아서 그런 면에서 K-pop 그 그룹이 인기가 좀 끄는 게 아닐까. Las canciones de esta agrupación creada en Seúl en 2016 se inspiran en temas como el amor, las despedidas y también invitan a crear conciencia sobre el poder que tienen las palabras. K-팝 안에 질서가 그냥 한국의 그런 예의와 그런 거죠. 한국에서는 나이를 굉장히 중요시하고요. 그래서 한 살에도 많거나 할 때 그런 호칭도 다 다르고 외국은 이름을 부르지만 다른 호칭이 또 있고요. 그리고 좀 공경하는 자세, 그리고 존댓말 이런 것들이 있죠. 카즈의 음악이 세상을 바꾼다라는 생각은 감히 아직은 진짜 못했고요. 그 한 사람의 세상을 바꿀 수 있다고는 이제 생각을 하는 게 많은 팬분들께서 카드의 음악을 듣고 내 힘들었던 마음이 치유가 됐어라고 말씀을 이제 많이 해주시는데 세상을 바꾼다라는 느낌보단 그 한 사람의 세상을 바꿀 수 있다고는 생각을 해봤습니다. Sin lugar a dudas, KART es una de las bandas más esperadas en la edición 50 del Festival Internacional Cervantino. La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce a mexicanas y mexicanos que destacan por su ciencia o virtud en grado eminente o también por su servicio a la patria o la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a proponer a aquella persona merecedora de esta distinción ahora hasta el 15 de octubre. Las candidaturas deberán enviarse únicamente a la dirección electrónica medallabelisariodomínguez.senado.gov.mx. Senado de la República. 65ª legislatura. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo listo aquí en el estudio de Debate 22. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos como invitado, sin duda, uno de los grandes pintores de nuestro tiempo, Daniel Lezama. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, Jacaranda, muy bien. Un privilegio tenerte y pues cuéntanos qué vamos a ver en Vértigos de Mediodía, esta exposición individual en el Museo de Arte Moderno.
Bueno, pues es una oportunidad de ver 25 años de carrera de un pintor que ha reflexionado sobre su país desde su imaginario personal y donde básicamente vamos a ver una ficción de gran escala sobre nuestro país, nuestra identidad y nuestros sentimientos como mexicanos. Y pues bienvenidos. Pues aquí los esperamos a las 9 de la noche porque vamos a hablar de todos los detalles, cómo se inspira toda esta obra que acompaña a Vértigos de Mediodía. Hoy, 21 horas. Como cada semana, les hacemos una invitación para leernos en otros. Yoko Ogawa imaginó una pequeña isla sin nombre donde las cosas desaparecen. Las aves, los peces, los árboles, las cintas para el cabello, las aromáticas rosas, los instrumentos musicales. El mundo se desvanece sin cesar. Una policía de la memoria despoja de objetos y recuerdos de los mismos a las personas. Es el brazo ejecutor de un régimen totalitario cuya política es el olvido. Arrestan a quienes guardan de manera clandestina algún recuerdo del mundo que se pierde. La distopía de Yoko Ogawa, titulada La Policía de la Memoria, es una novela sobre el poder de la memoria y su pérdida. El relato es una magnífica metáfora sobre el poder político que, para subsistir, busca el olvido y el silencio. Eliminar a las cosas y sus recuerdos es destruir también las vivencias y sensaciones que nos provocan. Una rosa no es una rosa, es una cosa entre las cosas que se olvidan. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Y llegó el momento de saber qué recomendación cinematográfica nos tiene preparada nuestro querido amigo Leonardo García Sau. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues este domingo 16 se cumple un año del fallecimiento del cineasta mexicano Felipe Casals y para conmemorarlo, Canal 22 ofrece hoy una de sus películas más representativas, que es El Año de la Peste, filmada en 1978, una producción que tuvo muchos problemas, fue muy complicado. Casals tuvo problemas de presupuesto, tuvo problemas de reparto, porque en ese momento estaba el conflicto entre el SAI, el Sindicato de Actores Independientes, y la ANDA, entonces tuvo que cambiar todo el reparto de un día a otro. Entraron Alejandro Parodi, José Carlos Ruiz y Rebeca Silva en lugar de otros actores que ya estaban contratados. En fin, más del promedio normal de problemas tuvo que enfrentar, pero el guión fue uno de sus factores a favor, que fue un guión escrito por Gabriel García Márquez y nada menos que Juan Arturo Brennan. Juan Arturo Brennan lo conocerán ustedes por sus colaboraciones en este noticiero, en la sección llamada Mirando Músicas. Pero bueno, El Año de la Peste es una película que se adelanta a lo que hemos vivido en estos 2 años de pandemia. Es una visión de ciencia ficción sobre lo que podría pasar en la Ciudad de México en un caso así. Y es una película muy interesante por eso mismo, ¿no? Entre otras escenas aparece el presidente de la República diciendo: en mi sexenio no habrá ni ha habido peste. Pasa hoy a las 11 de la noche. Entonces no se lo pierdan, hoy a las 11 de la noche, El Año de la Peste. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, querido Leonardo, por esta recomendación. Y aquí una oportunidad para que, sin intermediarios, disfrutemos de lo que elaboran las manos del mundo. Eliminar intermediarios e impulsar la producción y venta de artesanías en México han sido los propósitos del proyecto Las Manos del Mundo desde su creación en 2003. Parte de lo que nos hemos dedicado a hacer es dar capacitación, conseguir espacios de venta. Hemos participado en no menos de 25 expos alrededor del mundo. Muchos son artesanos, saben hacer su artesanía, pero no son vendedores realmente. La iniciativa celebrará su 19ª edición con artífices de 17 entidades de la República.
los asistentes podrán adquirir de primera mano productos como jabones artesanales, obsidiana, muñecas tejidas, arte huichol, cajitas de olinalá, calzado y textiles. Pero además tendrán a su disposición una amplia variedad de alimentos, desde mole, carnes frías y semillas, hasta café, mezcal y cervezas artesanales. Rentar un local es muy caro. No cualquiera puede sostener una renta. Hay tiendas, hay bazares que venden artesanía, pero te lo venden hasta... Hay casos donde hasta un 1000% te lo puedo asegurar. Este año se recibirá a Ghana como país invitado de honor. Ellos se acercaron a nosotros porque durante todas estas andanzas en varias expos en el mundo, nos preguntaban si había un espacio para hacer tener venta o algo de exponer artesanías. Siempre tenemos un país y un estado, ¿no? Al que representamos o al que elogiamos. Y pues como de costumbre va a ser Oaxaca, el estado homenajeado. La 19ª edición de Las Manos del Mundo tendrá lugar en el World Trade Center de la Ciudad de México del viernes 14 al domingo 16 de octubre. Pueden visitar la expo de 11 de la mañana a 8 de la noche. La entrada tiene un costo de 50 pesos y el boleto es transferible, es decir, pueden compartirlo con algún acompañante durante todo el fin de semana. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y seguimos con las presencias de la fiesta editorial regiomontana, donde Agustín García Gil presentó La flor en que se posan los insectos, un libro en donde se habla de diversos poetas de Nuevo León. Académico por varios años, Agustín García Gil presentó su primer libro, el cual fue elaborado desde el buró de su habitación, y es que se trata de las lecturas que ha realizado por décadas. La nuevo leonesa es muy rica y muy desconocida. Pasan los años y aparecen y desaparecen los libros de poesía sin que supiéramos qué eran y por qué debimos prestarles mayor atención. Pongo por ejemplo el trabajo de dos poetas, Miguel Covarrubias y Margarito Cuéllar. Los nombres de los poetas reunidos quizás no nos digan mucho, pero sí son un prototipo de la producción literaria local y sirven como indicador de la calidad que ofrece la poesía de Nuevo León. Pensé en un libro que hable de la poesía nuevoleonesa actual para lectores de hoy y lo abordé trabajando dos aspectos. Un libro sobre poemas y no sobre sus autores. Es decir, la información sobre los creadores reducida al mínimo. Y un segundo contenido, esto me interesa muchísimo, un conjunto de saberes sobre el poema que pueda servir al posible lector como instrumento para que él mismo haga comentarios críticos. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Y qué les parece si nos despedimos con un poquito de música? Un autor no tan conocido, Maurice Hauptmann, alemán, nacido en 1790.